Los primeros profesionales de la historia. El primer ingeniero. Si alguna vez te has preguntado quién fue el primer ingeniero de la historia, habrá que remontarse al año 1700 a.C. y su nombre es Imhotep, y fue todo un hombre de ciencias, tanto como médico, astrónomo e incluso siendo el primer ingeniero y arquitecto conocido de la historia. Gracias a sus conocimientos en medicina, era considerado por el pueblo egipcio como un dios, en concreto el dios de la medicina y la sabiduría, por lo que se representa sentado como los escribas con un papiro sobre sus rodillas. Imhotep será reconocido en el mundo de la arquitectura y la ingeniería por la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara. Dicha pirámide fue todo un reto, ya que se emplearon miles de toneladas de piedra caliza, un material que no se había utilizado antes en grandes construcciones, donde se empleaban ladrillos de adobe para levantar los muros. Las piedras calizas presentaban un problema para los obreros, y es que su peso era muy elevado. Sin embargo, Imhotep lo solucionó usando bloques más pequeños, consiguiendo que fuesen más fáciles de transportar y manejar. Gracias a las soluciones constructivas de Imhotep y al trabajo de cientos de obreros, la pirámide alcanzó una altura de 60 metros y se construyó toda una ciudad funeraria, rodeada por una muralla de 1500 metros de perímetro. Toda una hazaña teniendo en cuenta con los medios que contaban. El primer médico de la historia. Una vez más, Imhotep se gana el primer lugar. Aunque Hipócrates es considerado por muchos como el padre de la medicina, en realidad no es el primer médico de la historia, aunque su contribución es innegable. Ese honor recaería en un erudito egipcio llamado Imhotep. Aunque su pirámide escalonada se considera su mayor logro, también se le recuerda por sus tratados médicos, donde consideraba que las enfermedades y lesiones son de origen natural, en lugar de castigos enviados por los dioses o causados por espíritus o maldiciones. Imhotep estaba practicando la medicina y escribiendo sobre el tema más de 2000 años antes de que Hipócrates naciera. También se cree que es el autor del papiro de Edwin Smith, un texto médico egipcio, que contiene casi 100 términos anatómicos y describe 48 lesiones y su tratamiento. Así pues, la medicina egipcia, iniciada por Imhotep, fue la primera en analizar la enfermedad desde un punto de vista racional, renunciando a explicaciones mitológicas. El primer profesor. Juan Amos fue el primer maestro y el primero en hablar de la primera escuela o escuela materna. No la consideraba una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. La familia también educará y aportará otras enseñanzas, pero según Juan, será la madre la primera en hacerlo. Para él la educación debía tener como meta, algunos utópica, al ideal pansófico, es decir, enseñar todo a todos. Al ser todos hijos de Dios, todos tenemos la posibilidad de aprender. La educabilidad está en nuestra naturaleza. Mientras más sabios, más nos acercamos a Dios. Si el alumno no lograba aprender o era indisciplinado, era por error del maestro. La educación debía ser universal, tener orden y método, ser amena. Y el alumno debía ser el centro de atención. El primer abogado. Los tratadistas coinciden en señalar a Pericles, gran estadística y militar, como el primer abogado profesional, dadas sus altísimas virtudes oratorias. En un principio, quienes tenían necesidad de dirimir algunas litis, según la ley decretada por Solón, debían defender su causa en forma personal, sin asesoramiento legal. Los contendientes estaban autorizados para hacerse acompañar de un amigo o pariente, quien de manera secundaria podía intervenir en el juicio, y para eso estaba Pericles. Jesús Sotomayor Garza lo cuenta así: resulta importante puntualizar que la oralidad imperaba en los juicios ventilados ante los tribunales griegos. Por tanto, quienes intervenían en ellos debían tener dotes oratorias, con el consiguiente conocimiento para elaborar las piezas forenses. Con posterioridad, cada vez fue más frecuente permitir la intervención de un orador judicial. Así este se convirtió en abogado, ya que intercedía a favor de quien estaba implicado en un juicio. El primer actor.
La historia cuenta que fue el 23 de noviembre del año 534 a.C. cuando un intérprete griego recitó varias líneas como alguien distinto a sí mismo, recitando la poesía como si fuese el personaje de cuyas líneas estaba leyendo. Al hacer esto, se transformaría en el primer actor del mundo. Su nombre es Tespis de Icaria y vivió durante el siglo VI a.C. A este poeta griego nacido en Icaria, Ática, se le atribuye la invención del drama por haber sido la primera persona en introducir la actuación y el corifeo, que era la persona que dirigía el coro. Así, fue el primero que conocemos en retratar un personaje en los escenarios de la antigua Grecia. Tespis cantaba sobre los mitos a la audiencia ateniense, pero en vez de narrar las canciones, interpretaba a diversos personajes de la historia, usando máscaras para diferenciarlos.